Pues sí funciona. Jenny, por favor, nos confirma si nos escuchas, si eres tan amable. Los escucho muy bien. Ay, perfecto, muchísimas gracias. Compartir, ya, para compartir la pantalla que te expliqué, ¿vale? Para no tener otras páginas abiertas. Compartir pantalla ya. Sí, sí, sí. Jay, desactiva el sonido. Please. Mira lo que tenemos. Eso no le da. Abrir. No, necesito copiarme el escritorio. Enviar. Enviar. Enviar a escritorio. ¿Qué les parece el acceso directo? Sí, Sí, acceso. Eso. Sí, es que hace falta la pena, pues no puede que la mujer estaba ahí. Es por lo que están las presentaciones ahí. No les deja sacar la USB. no la dejo en el escritorio, entonces. Manténla oprimida, esta opción. ¿Dónde está la USB? Y luego ya chicos, tenemos que empezar. Expulsar. Eso. Listo. ¿Quiere decir? Es la ya lo tiene. ¿Otra vez? Abrir la ubicación del archivo. no. Pues eso Windows lo puede encontrar. Esto Una USB. Cuidado, pasado. Eso. Primero ir a la plataforma, compartir allí con el panel. Ya hay que compartir el canal. Compartir con esto. Luego se supone que vamos a una ventana. Y está. Lo comparten acá, le dan compartir Y ahora sí lo hacemos. y ahí esa Muy buenas noches. Vamos a iniciar. En primer lugar, darle la bienvenida a los abogados, también a nuestros compañeros maestrantes, con el fin de desarrollar el ejercicio de este espacio. Les agradecemos tener en cuenta las siguientes indicaciones. En primer lugar, vamos a presentar a los jurados de este momento. Entonces está como jurado lector el doctor Tito Pérez y la profesora Andrea Muñoz, donde ellos van a escuchar y a evaluar la ponencia de trabajo de investigación titulada La residencia como producto de la interacción de sujetos en la escuela. En segundo lugar está el doctor José Mesa y la doctora Daisy Vázquez. Ellos van a estar evaluando y acompañando la investigación titulada La formación de competencias ciudadanas en las experiencias educativas.
Luego tendremos otra presentación, la ancestralidad y la convivencia en la escuela, también con los mismos jurados, el doctor José Luis Mesa y la doctora Daisy Velázquez. Después tendremos un receso de 20 minutos para luego continuar con otra presentación que se llama Fortalecimiento del estatus del docente rural en el Distrito Capital, una materia de refuerzo. Allí tendremos como jurado lector al doctor Juan Carlos Patiño y como jurado oyente al doctor José Luis Mesa. Después de estas intervenciones, entonces seguirá la reflexión y discusión y finalmente el cierre. Se debe cuenta cada expositor tendrá, cada grupo tendrá 20 minutos. Yo llevaré el tiempo adecuado y ya les diré para la parte 5 les daré la señal. Bueno. También es importante, después de las exposiciones, seguirá la intervención de los jurados, la cual va a ser breve y concisa en términos formativos y evaluativos, y después ya seguirá las preguntas de parte de ellos y del público que hoy nos acompaña por este medio tecnológico. Están bienvenidos, entonces vamos a dar inicio con la presentación de la primera exposición, la resiliencia como producto de la interacción de sujetos en la escuela, de parte de los maestrantes Laura Jiménez y Laura José. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar acá, por su tiempo, por su disposición para escuchar nuestro trabajo y nuestra sistematización de experiencias. Nuestra sistematización lleva como nombre, como nuestro compañero ya lo dijo, la resiliencia como producto de la interacción entre sujetos en el contexto educativo. Esta sistematización es construida por mi compañero David, quien les habla, Laura Jiménez. Actualmente nosotros trabajamos en el Colegio Justiniano Norte, yo soy docente de inglés, egresada de la Universidad de La Salle también, y mi compañero David Ospina es docente de educación religiosa. Trabajamos en el Colegio Justiniano Norte, como ya lo dijo anteriormente, con poblaciones adolescentes, séptimo, noveno, correspondientemente. Bueno, para darle una introducción a nuestra sistematización, queremos, digamos, recordar un poco, o digamos, justificar un poco por qué la resiliencia y por qué en el contexto educativo. Entonces, a lo largo de nuestro ejercicio educativo y pedagógico, nos hemos encontrado con diferentes vivencias de nuestros estudiantes que nos han manifestado un poco su desmotivación ante la vida, su desmotivación de pronto ante los problemas que han venido surgiendo, no solo a raíz de la pandemia, sino los cambios que la sociedad pues, ha venido exigiendo a lo largo de estos años, ¿no? Ellos de muchas maneras nos han manifestado de pronto su desmotivación hacia la vida, de pronto no logran encontrar un sentido, el por qué estar acá, el por qué luchar, por decirlo así. Entonces, hemos encontrado chicos y adolescentes que se han enfrentado a diferentes problemas, a diferentes situaciones personales, familiares, incluso académicas, que han debilitado mucho, digamos, esa resiliencia o esa fortaleza que se espera, digamos, para poder afrontar la vida desde los diferentes aristas que quizás nos presentan, ¿no? Por otro lado, también encontramos chicos con muchas dificultades emocionales que han logrado afrontar esto pues, de una forma muy certera, ¿no? En medio de las realidades que circundan esta investigación, es la capacidad también o la habilidad, creemos, del educador de poder percibir en los contextos las necesidades y a partir de allí plantear unas acciones pertinentes de acuerdo a los contextos, buscando sobre todo pues, impactar vidas positivamente y en medio de ellos, digamos, vinculados con los contextos en los que es posible formar al ser humano o acompañarlo, que propiamente no estamos creciendo en un contexto escolar, sino en un contexto educativo, que les daría de pronto una notación particular frente a la propuesta que nosotros tenemos. Bueno, a continuación queremos compartir con ustedes las reflexiones iniciales de nuestra sistematización, las cuales quisimos sintetizar en estos 5 aspectos. Primero,
nuestra sistematización o el concepto que más se adopta a nuestras sistematizaciones es el doctor Oscar Jara, que nos dice que la sistematización de experiencia la podemos entender como una interpretación crítica de la experiencia que a partir de su reconstrucción descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. ¿Sí? Esto nos invita a encontrar en la sistematización de experiencias el modelo más adecuado para poder compartir y expresar realmente la vivencia, el sentir de los sujetos dentro del ejercicio, más allá de simplemente los datos o más allá simplemente de la recolección que se puede hacer con diferentes sistemas, ¿no? Esto nos lleva de una u otra manera a entender la sistematización de experiencias como un giro a esta forma tradicional de investigar, a esta forma tradicional de pronto de simplemente quedarnos en los datos o en las estadísticas y poder presentar un poco más allá el sentir y el vivir de los que componen estas experiencias, ¿no es cierto? Para nosotros es un impacto y, digamos, un elemento transformador incluso desde la intención investigativa de conocer la sistematización. Porque en efecto creo que se cambia la tradición investigativa de la que provenimos incluso de nuestra profesión, y conocer la propuesta de sistematización implica también ver otros contextos posibles para transformar la realidad. Creo que eso sí es uno de los elementos más impactantes para nosotros, entender la sistematización como algo valioso, lo vivido como valioso, como significativo, y no únicamente como buscar la propuesta contraria, tradicionalista de digamos, hacer algo diferente, sino que en este ejercicio se rescata lo individual significativo de lo que ya nosotros hemos hecho antes como los elementos fundamentales para poder proponer un ejercicio investigativo. Es por esto que recordamos que una experiencia se compone de una serie de acontecimientos que son significativos para los sujetos, ¿sí? Ya per se por esto es simplemente válido poder contar, expresar estas vivencias, ¿no es cierto? Porque es válido también lo que sentimos y es válido también la vivencia, más allá de lo que nos puedan decir los datos, ¿no es cierto? Y es por esto que consideramos que la sistematización de experiencias puede reflejar en gran medida nuestras vivencias como docentes y en el ejercicio investigativo por medio de las experiencias que les vamos a compartir a continuación. Desde el planteamiento de la sistematización, dos experiencias particulares son las que tenemos como punto de partida esta propuesta. Una que he titulado Acompañamiento fuera del aula, tiene como contexto el año 2019, donde siendo titular de segundo grado del Colegio Cristiano Norte, hay una responsabilidad como titular, como director del grupo, como estoy regularmente una ejercicio con los chicos. Sin embargo, mi intencionalidad también es el acompañarlos de una manera, digamos, particular, entender que los contextos de los estudiantes son diferentes y que en medio de ello hay que trascender el deber de dictar una clase o de acompañar un desarrollo convivencial de titularidad, sino que debemos ir más allá. En eso, digamos que ha surgido también esa motivación a raíz de lo que he percibido, lo que percibí en este contexto en el año 2019, de algunos estudiantes en particular. Manifestaban evidentemente la necesidad de ser escuchados. Digamos que era como el punto de partida, la necesidad de ser escuchados. Y en ese ser escuchados, poder estar acompañados en el comprender su realidad, no tanto solucionar su vida, creo que sería un poco pretencioso, sino más la posibilidad de brindarles esa otra perspectiva de sus mismas vidas. Ese fue, digamos, el punto de partida de la experiencia. Obviamente se acompañó a distintos estudiantes, pero me quedo con dos. Gabriel y Sebastián fueron implementos en donde un ejercicio de acompañamiento un poco más constante, con trabajo incluso desde el acompañamiento de clase, acompañamiento con las instancias propias del colegio para hacer ese ejercicio un poco más allá de lo que se quedaba en la tarea cotidiana de el ejercicio de dirección de vida. Por otro lado, la experiencia en la cual tuve la oportunidad de participar fue nombrada Reconociendo Yo Mismo. Esta experiencia se llevó a cabo en el año 2020, es un contexto de pandemia. El grupo focal fueron 7 niños acá en la ciudad de Bogotá. Son niños que tienen acceso a educación privada y a educación pública.
pero estos chicos, este grupo focal, digamos, fue escogido ya que tienen particularidades en su vida, digamos, han pasado por momentos o por situaciones un poco tensas para su edad, ¿sí? Esto obviamente ha causado muchos problemas emocionales en ellos, ha causado la desmotivación de enfrentar la vida, de pronto la falta de propósitos, entonces, pues a raíz de ello logramos aplicar esta investigación y nace también como pues, un proceso investigativo de la especialización, la cual tuve la oportunidad de cursar también en este año. Fue bastante significativo porque nosotros lo que queríamos abordar con ellos era reconocer ¿sí? sus emociones, su emocionalidad y su sentir a través del reconocimiento de ellos mismos, ¿sí? Cómo este sentir y cómo soy yo ante los demás logra de una u otra manera abordar y enfrentar la vida, ¿sí? ¿Qué habilidades necesito tener yo para poder entender la vida desde una manera mucho más certera? Entendiendo, y pues como resultado tuvimos un libro algo que ellos lograron crear. A cada uno se les fue asignado una emoción y a través de diferentes texturas, de diferentes textos, también de diferentes recursos pedagógicos logramos sensibilizarlos a ellos frente a la importancia de expresar sus emociones y reconocerse a través de ellos, ¿no? Fue una experiencia con un producto realmente muy hermoso, salió un libro algo que se llama el libro algo de los sentimientos, a través de pues ellos pudieron expresar qué sentían y cómo eran las emociones para ellos y también pudieron de pronto digerir un poco mejor todo esto que estaba pasando, no solo en la pandemia, sino también en sus vidas pasadas y cómo la resiliencia se puede abordar desde una habilidad para la vida. El punto en común en el cual creemos que según nuestras experiencias, por ello hemos planteado el ejercicio como lo hemos titulado desde la sistematización, puntualmente, como está allí en la pantalla, el desarrollo de la resiliencia en el contexto educativo. Y desde allí, puntualmente, pues ya también más específico, tenemos como objetivo comprender el desarrollo de la resiliencia en el contexto educativo como una propuesta de formación para la vida. Esto está acompañado de tres propósitos, digamos, muy particulares, objetivos específicos. Los tenemos como identificar las situaciones en las cuales es posible el desarrollo de la resiliencia desde el contexto educativo. Dos, caracterizar la relación entre el acompañamiento docente y algunos recursos didácticos en el desarrollo de la resiliencia como una habilidad para la vida. Y tercero, interpretar la resiliencia como un elemento constitutivo del contexto educativo desde la propuesta de formación de la ética para la vida. Nuestra motivación para poder también implementar esta propuesta investigativa es entender que el contexto educativo, todo lugar donde es posible para formar y acompañar al ser humano, debe trascender la rigidez curricular. Por supuesto, la intención directa de una motivación primera y es formar académicamente a los estudiantes, acompañarnos en todas sus habilidades o disabilidades. Pero también reconocemos que en esta realidad emocional es importante darle otra perspectiva, darle el lugar que merece y, por supuesto, acompañar también integral a los estudiantes. Buscando nuestra motivación también es que desde la intención investigativa haya otra posibilidad también, y es darle el lugar que corresponde a esa dimensión emocional de los estudiantes y del ser humano puntualmente. También consideramos importante resignificar un poco el concepto de resiliencia, de emociones, de emocionalidad en la escuela, ya que se le ha dado una terminología un poco muy romántica, ¿sí? Y consideramos que es importante de pronto tomarlo con mucha más seriedad, ya que creo que las necesidades actuales nos exigen de una u otra manera tomar este tema y hacerle frente a este tema como docentes y como actores educativos en la sociedad colombiana, en especial en los chicos que ahorita están presentando tantos problemas sobre todo. Como metodológica, nos hemos quedado principalmente con la propuesta de Oscar Jara, que plantea 5 fases o 5 momentos en los cuales es fundamental pensar la sistematización, partiendo, por supuesto, desde haber vivido, para la redundancia, previamente una experiencia significativa, de la cual nosotros queramos retomar para proceder, por supuesto, a esa relectura de la misma experiencia, identificar que esa experiencia es lo significativo, lo transformador, lo constructivo socialmente, determinar, digamos, cuál es el mejor camino que se debe trazar para poder cumplir con el objetivo que tenemos.
analizar los datos que podamos recopilar para finalmente dar las respuestas que nosotros queremos en esta propuesta de investigación. Como, digamos, enfoque hermenéutico hemos seguido también al doctor Alfredo Guizzo, la siguiente, claro, entendiendo que desde esta propuesta, por supuesto, no hay algo estructurado frente a lo que nosotros vamos o necesitamos, sino que la misma experiencia de los implicados de que nosotros nos va a permitir comprender en qué punto es significativo, en qué punto se desarrolla ese elemento de poder ser más resilientes o poder ser un poco más preparados con la vida para las dificultades que pueden estar viviendo o simplemente ir a afrontar un poco más de interés a lo que la vida misma nos dispone. Y es por ello que también como instrumentos en nuestro ejercicio investigativo hemos planteado la técnica de diálogo estructurado con miembros del hogar y como implicados dentro del ejercicio investigativo y como instrumentos, pues como herramienta, perdón, tenemos planteada la entrevista. Es importante resaltar que nosotros actualmente estamos en el tercer periodo tercer semestre de nuestra maestría. Eso pues hace que nuestro trabajo todavía esté en construcción, ¿sí? Por eso actualmente pues hemos aplicado las entrevistas. Esperamos pues, poder aplicar los resultados y poderlos analizar un poco mejor en la siguiente fase. Bueno, ¿cómo debemos reconstruir nuestra experiencia? ¿Qué se espera de ello? Entonces, como mi compañero ya dijo, el eje lo encontramos como el desarrollo de la resiliencia en el contexto educativo a partir del acompañamiento docente y los recursos didácticos. ¿Qué esperamos? A través de esta sistematización poder descubrir y desarrollar la resiliencia como una dimensión necesaria para la formación integral del ser humano. ¿Sí? Entonces, como lo dije anteriormente, de pronto dejar un poco el romanticismo y las emociones y empezar a tratar con mucha más seriedad. Quienes pues esperamos que todos los implicados en esta experiencia logren vincularse. Los profesores también se esperan obviamente que sean profesores con una habilidad de resiliencia, que puedan guiar también a los estudiantes, los profesores, la comunidad, la familia. Es poder vincular, ¿sí? Como trascendiendo nuestra práctica, ¿no es cierto? Cambiando un poquito la perspectiva de esa riqueza académica y curricular y poder abordar esta dimensión con la seriedad, con los elementos correspondientes que se requieren. ¿Y para qué? Pues, para poder comprender e incorporar, sobre todo, la resiliencia como una habilidad desde la ética para la vida. ¿Listo? Los referentes, las palabras clave que hemos identificado dentro de nuestro ejercicio investigativo, pues son, por supuesto, la resiliencia, el contexto educativo, la educación emocional y el acompañamiento. Entonces, la resiliencia la hemos comprendido también, siguiendo al doctor Iriarte, como la posibilidad de desarrollarnos con normalidad a pesar de las adversidades. Creo que es la intención también dentro de nuestro ejercicio investigativo poder lograr eso. Los estudiantes dentro de su día a día puedan tener esa capacidad de desarrollarse en medio de las adversidades que su vida misma les pueda presentar. El contexto educativo, entendemos como todas aquellas circunstancias posibles en donde el ser humano confronta sus ideas, confronta sus realidades, que no siempre está vinculado a un contexto curricular, a un contexto escolar, sino que es todo aquel ambiente en donde es posible formar y acompañar con una intención directa. En ese sentido también nos damos cuenta de que la educación emocional, digamos que es el bagaje que permea toda nuestra sistematización. En ese sentido, seguimos a la izquierda, de complementariedad para el ser humano, de la formación integral. El concepto del acompañamiento lo seguimos igual construyendo y vinculando al ejercicio investigativo. Tenemos como una primera noción, la teoría cognitiva sociocultural de Vygotsky, pero pues estamos también logrando configurar elementos un poco más vitales para este ejercicio de fundamentación. Y finalmente queremos compartir con ustedes el cronograma del plan de sistematización. Hemos decidido dividirlo en 3 fases. La primera es la planificación, que tiene como objetivo trazar el plan de sistematización más pertinente desde nuestro objeto, desde los objetivos, propósitos, el eje y todas las herramientas de formación que esperamos adquirir desde la sistematización. Por otro lado, tenemos la recopilación de información, esta parte en la cual vamos a recopilar la información de nuestras entrevistas, de nuestros diálogos, de los sentires de nuestros estudiantes y obviamente empezar a hacer el análisis e interpretación correspondiente de esta información. Y por último, la comunicación o exposición de nuestros resultados
poder comunicar la información obtenida, la interpretación de los datos recopilados y poder compartir nuestra sistematización de experiencia, la cual consideramos puede hacer grandes aportes desde la resiliencia. Les agradecemos sus apreciaciones, comentarios, observaciones, por supuesto, estamos abiertos a poder construir. Ya que nuestros jurados ahora tienen que ir a otras mesas, de una vez van a hacer la retroalimentación. Gracias, compañeros. Del proceso de sistematización. Y como esas fases que tienen que ver con la relación y las razones de esas experiencias. Yo incluiría, digamos, los instrumentos que ustedes van a utilizar en esas fases, porque ustedes dicen que sobre la por el momento, en la fase en la que estamos, en la segunda fase, vamos en la fase de las experiencias, de las entrevistas. ¿Sí? Estamos en la última fase, en la primera fase podamos entrar de pronto a una... podemos utilizar ahí. Estamos pensando las encuestas de pronto son un poco estructuradas, entonces de pronto quisiéramos entrar a mirar de pronto algún tipo de cuestionario, algún tipo de encuesta un poco más abierta, sobre todo por el tema de la resiliencia, lo que queremos que sea también, sí. Gracias. pues no sé, es que asumo que en cada fase uno tiene como un instrumento, entonces valdría la pena como que tuvieran la duda desde ahora para poder desarrollar el proceso. A la luz de esos 4 elementos que ustedes han presentado, tener en cuenta que ustedes la sistematización como una interpretación crítica. Entonces, uno esperaría que en los resultados hagan a partir de esos 4 elementos. Lo otro que les quería preguntar era con respecto al concepto de resiliencia y cómo se relaciona con la formación emocional. ¿Sí? Porque eso lo tomaron la resiliencia, no tomaron otros elementos de la formación emocional. Porque eso lo es el elemento. Pues digamos que el punto de pronto crucial de la investigación, cuando como de palabras claves, vemos que de toda la realidad emocional que nosotros abordamos, la resiliencia es como el factor común, porque en efecto hay muchas cosas. ¿Y cómo lo descubrieron? Más con la intencionalidad que había dentro del ejercicio, de elaborar su historia, y unido a ello, pues poder comprender las cosas y exteriorizarlas y afrontarlas desde allí. Con los estudiantes de eso, desarrollando desde el día la capacidad de poder comprender mejor su realidad y disponerse positivamente para ello.
ya existen, pero que la resiliencia es un elemento común que compartimos dentro de este proceso. Pues a mí me parece importante, y es como el mismo comentario que teníamos ayer, y es que cuando uno conceptualiza una categoría debería tener una serie de elementos que se derivan de esa conceptualización. O sea, no solamente decir la resiliencia es esto, sino cómo yo determino la experiencia a la luz de esas subcategorías que están ahí de resiliencia. Además de decir qué es la resiliencia, sería importante que ustedes tuvieran en cuenta que existe resiliencia y una experiencia. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que les ayuda también a desarrollar las entrevistas. Pues me parece que no generalmente tienen unas categorías previas y también para hacer reconocer esos elementos como ustedes mencionan, que esos factores que intervienen en la resiliencia. Así sería. Bueno, buenas noches. También les felicito por la presentación y el avance del trabajo del gobierno. Yo tengo como algunos comentarios para que ustedes los piensen, los reflexionen. Bueno, la primera inquietud es estas dos experiencias están en el mismo momento. Y ahí empezamos a tener algunas inquietudes. Sí, no es importante reconocer que no son contextos del aula, son contextos educativos, pero no fueron dentro del contexto académico, institucional. Miren lo que están diciendo ustedes, eso es importantísimo que usted lo reconozca. Sistematizar una experiencia, lo primero que están pidiendo es ubiquemos el contexto y el lugar de la Yo no puedo hacer una experiencia sin lograr, sin rescatar eso, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, yo preguntaría, ¿qué entienden por experiencia? Bueno, yo considero que una experiencia es una serie de situaciones que han sido significativas para el sujeto, que vale la pena contarlas, que de una u otra manera tienen un impacto, bien sea positivo o negativo, requiere el caso para los participantes. Me diría yo un elemento también transformador para quien la vive y para quien ha estado permeado de ese contexto, de la realidad. Ustedes toman a y Oscar Jara dice la experiencia lo que ha sido significativo y la experiencia es única y irrepetible. Y aquí me nacen algunas dudas cuando ustedes integran las dos experiencias como si fuera una sola. Entonces no sé cómo lo van a lograr hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos dos experiencias en la evaluación que nos tocó hacer, levantar las dos experiencias, porque en paralelo, porque una es la experiencia de un colegio de la y la otra era un colegio público. Experiencias en evaluación en ámbitos de pandemia. Yo no puedo, en virtud de lo que es la experiencia, integrarlas y decir que hay una experiencia. Porque si no nos vamos por una ruta que es un proceso de indagación sobre el tema de la resiliencia en todos lugares, y lo integro y termino haciendo un resultado en comunicación. Pero si lo que yo intento es rescatar las experiencias de los sujetos y poner en diálogo y evidenciar ese saber que se construye la experiencia, hay un riesgo muy grande cuando yo trato de integrarlas. Entonces, digamos que, para que lo piensen y lo discutan ahí con su asesor, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer ese vínculo? Creo que es la duda que tenemos, porque el punto del libro de las experiencias tenemos entendido que es el eje sobre el cual giran ambas. Desde allí hablando de una intención investigativa común y por ello mismo pues todas estas cosas distintas. Por eso me pregunta sobre qué es la experiencia y desde el sistematización que entendemos.
Si ustedes se adentran en esa perspectiva, yo creo que pueden tener un poco más de claridad. Porque entonces estamos no sé qué es tan fácil, digamos que desde la visión, es decir, porque ustedes están con si nosotros otros autores posiblemente les pueden decir, ustedes integren dos experiencias y sistematizan una experiencia. La experiencia de la resiliencia en dos espacios definidos, en A y en B. Y entonces de pronto poder es un poco, pero eso es mi pregunta sobre el tema de la experiencia lingüística. Pero el contexto que es importante, porque pues eso nos permite un poquito más la perspectiva epistemológica. Ustedes se relacionan desde Gibbs, pero ¿cuál es y también tengo un tema de los instrumentos. Estas sistematizaciones tienen una particularidad y es que es muy participativa. Todos sus instrumentos obedecen mucho a metodologías de tipo participativo. Y cuando ustedes me dicen que van a hacer una entrevista, de pronto vale la pena como ampliar un poquito más la gama de recursos. Básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos a los rectores. Seguidamente, continúa la presentación, la formación de competencias ciudadanas en las experiencias educativas. Los magistrantes son Jorge Patiño y Paula Rivera, y nuestros jurado lector, doctor José Luis Mesa, y jurado oyente, la doctora Daisy Velázquez. Tenemos 20 minutos. ¿Lista? Jorge, ¿me escuchas? Jorge. Sí, Pau, ¿me escuchas tú? Sí, ahí estás bien, perfecto. ¿Sí? ¿Lista? Listo. Nuestra actividad que nosotros organizamos también está en el marco de una sistematización de experiencias y se llama la formación de competencias ciudadanas en experiencias educativas. En primer lugar, pues nos presentamos. Mi nombre es Lady Paola Rivera. Soy licenciada en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente laboro en el Colegio Agustiniano Norte. Y mi compañero Jorge Luis Patiño, que es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y en este momento también es docente de Ciencias Sociales del Colegio Agustiniano Norte. Nosotros es importante aclarar que somos estudiantes del tercer semestre de la maestría de docencia de docencia y estamos en el proceso de homologación. Entonces acabamos de entrar al tercer semestre. En primer lugar, queremos compartir una frase para ustedes de Paulo Freire, que habla sobre la educación. La educación verdadera es praxis, entendiendo praxis como esa reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformar, porque se acerca mucho al trabajo que nosotros comenzamos a realizar sobre la sistematización de experiencias. Este ha sido un camino que hemos trazado durante este primer semestre que hemos estado en esta maestría, y es empezar a entender qué es lo que significa esa sistematización de experiencias. Entonces vamos a contar ese camino, cómo ha pasado y en qué vamos, y qué queremos hacer, a qué queremos llegar. Entonces, lo primero es, en primer lugar, es entender qué es eso de sistematizar, ¿sí? ¿Qué es sistematizar? Entonces, a partir de lo que dice Jara, que también vemos que es algún referente para nosotros, a partir de trabajar diferentes tipos de conceptos, de autores, de referentes teóricos,
Digamos que dependiendo de lo que nosotros vamos a trabajar, es la definición que más se ajusta a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, Jara dice que la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias. En este caso son 2 experiencias que vamos a contarles ahorita. Y una reconstrucción de todas esas experiencias que ya fueron, que ya se vivieron, pero entonces se reconstruyen y pues obviamente se empiezan a sacar cosas importantes de cada una de esas experiencias y que van a encontrarse esas 2. También obviamente a partir de estos referentes teóricos, cada uno ha construido, cada grupo ha construido ese concepto de que sistematizar. Entonces, para nosotros, tenemos que la educación, obviamente, dentro de la educación juega un papel muy importante. Esos aspectos de la paz, de la reconciliación, de la justicia, y a partir de eso es esa toma de decisiones y esa participación política, en este caso de nuestros estudiantes, a partir de lo que nosotros hemos trabajado. También nos preguntamos, bueno, ¿qué es eso de experiencia? ¿Cómo nosotros vamos a trabajar ese concepto de experiencia? Y ese lo trabajamos a partir de lo que dice Guiso, que es entender que hay una práctica, que esa práctica es lo que se hace, pero que esa experiencia es todos esos sentires, ese hacer, ese comprender, ese comunicar de esa experiencia, es ir un poco más allá. O sea, la práctica está, pero entonces es entender todas esas aristas, esas cosas que salen de esa experiencia, de esa práctica que trabajamos. Entonces, a partir de esto, también, obviamente, el papel del maestro cambia. ¿Y cómo cambia el papel del maestro? Entonces, acá en esta primer diagramita, tenemos que convencionalmente trabajamos el papel del maestro. El objeto de estudio es ese saber sabido, como se dice. Acá están las diferentes asignaturas, el maestro, y ese es el objeto de estudio. Cómo nosotros vamos a explicar tal cosa. Cuando nosotros entramos a la sistematización, ya el objeto de estudio no es ese saber, sino esa es una herramienta para transformar. Entonces, ¿para transformar qué? Para transformar nuestro mundo y para transformar las realidades de nuestros estudiantes y como su forma de actuar. Entonces, ahí ya entramos a empezar a entender varias cosas. Entramos como a lo que, bueno, a esa segunda parte que es el eje de sistematización. En este eje de sistematización encontramos 2 experiencias. Una que es la que yo trabajé y una que es la de mi compañero Jorge, que nos va a contar. Jorge. Hola Paola, sí, ya, ¿me escuchas? Ya, discúlpame, muy buenas noches para todos. Compañera Paola, de mano, agradezco mucho a la universidad el poder irnos exponer. Jorge, no se te entiende. ¿Cómo? Ya, no se te entendía bien. Ya. ¿Me escuchas bien? Lo que pasa es que es algo complejo. Hola. Ya, ahora sí. Bien. De antemano, pues agradecemos también la oportunidad de socializarla de manera remota. Tenemos 2 experiencias y una de ellas tiene que ver con el interés especial. De hecho, las 2 parten de ese interés especial por las competencias ciudadanas. En el caso de la experiencia mía, el papel del gobierno escolar y de su influencia en la escuela. Es decir, la intención es poder abordar la experiencia de los estudiantes que han sido personeros del Colegio Agustiniano Norte en los últimos 4 años. Y su rol dentro del gobierno escolar y pues tan importante en estos días, ¿no? Debido a la... Aló. Ahí te escuchas.
Gracias. Debido a la necesidad de fortalecer la participación y la representación política por parte de los estudiantes, a la formación ciudadana y a todo un contexto social como las dinámicas de la injusticia, de las tasas de desigualdad, la apatía de la ciudadanía frente al Estado y a la democracia. Dar importancia a la formación ciudadana apoyada desde la institucionalidad de la escuela, privilegiando el gobierno escolar y centralizando en la manera en la cual el personero estudiantil se forma tanto política como socialmente, lo abordamos como un imperativo frente a las situaciones descritas anteriormente, dentro de las cuales la educación juega un rol fundamental en el marco de la búsqueda de la paz, la reconciliación, la justicia y una serie de elementos importantes de la participación política de ellos como líderes estudiantiles. La primera pregunta es, ¿cómo entonces resignificar el ejercicio democrático de los estudiantes? Esa pregunta adquiere una importancia preponderante en la medida en que la reflexión de ese interrogante a partir de la sistematización de un cargo clave dentro del gobierno escolar como es el personero, la formación se encamina a ubicar a este estudiante como un ciudadano global que comprende y analice y cuestione su rol dentro de un Estado y que además defienda la democracia, tan cuestionada también últimamente. Es así como esta experiencia conlleva un cuestionamiento también profesional frente al cómo hacer que los estudiantes personeros o cómo revisar, cómo analizar la manera en la cual los estudiantes personeros lograron y vivenciaron esas competencias ciudadanas, entendiendo que como maestros estamos en la obligación de aportar a este proceso, no solo desde una perspectiva disciplinar, sino también transversal y para la vida. Dale, Pau. Listo. Y mi experiencia también fue desarrollada en el Colegio Justiniano Norte. Esto es una desaparición forzada, que es a partir del trabajo de 3 asignaturas. Se trabajó desde matemáticas, ciencias sociales y educación artística. Entonces acá a los estudiantes, a cada estudiante se le entregaba un caso de una desaparición forzada, en un caso enmarcado en el conflicto, un caso de desaparición enmarcado en el conflicto armado en Colombia a finales del siglo XX, que fue cuando pues, se vivió, obviamente se empezó a vivir esto de las desapariciones forzadas. Entonces, acá se me daba un caso, ellos hacían todo el análisis estadístico, se realizaba obviamente todo su proceso histórico para llegar a poner en escena ese caso. Entonces, a partir de todo esto, los estudiantes se empezó a identificar, obviamente, que había algunos valores que ellos empezaban a tomar dentro de conocer estos casos. Entonces, eso fue lo que me llevó a escoger esta sistematización. Esta fue desarrollada en el año 2021 con estudiantes de grado décimo. Y obviamente lo que nos motivó a escogerlas es que en el Colegio Justiniano Norte, hay 2 proyectos, se enmarcan en 2 proyectos, el de gobierno escolar y el del proyecto de transversalidad. Entonces, ahí en esos 2 proyectos, lo que nosotros buscamos es como los proyectos los llevamos a lo que nos interesa, a esos intereses que cada uno de nosotros tenemos. Y ahí es de pronto donde se une un poco ese aspecto sociopolítico en las 2 propuestas de nosotros, llevándonos a que nos unimos específicamente en un eje, que son ese eje de las competencias ciudadanas. Entonces lo vamos a ver desde 2 perspectivas, esas competencias, cómo se desarrollan en el marco de las víctimas del conflicto y en el marco del gobierno escolar. Específicamente desde el rol del personero. Ahí todo eso lo encerramos a partir de nuestras narraciones, de las características de las 2 experiencias. Eso ya nos lleva a entender entonces unos conceptos claves que vamos a tener dentro de nuestra experiencia. Y son, en primer lugar, que para nosotros es el conflicto armado en Colombia. Ahí nos paramos desde Brown, que tenemos como que es una confrontación violenta, ¿sí? Entonces es a partir obviamente desde algo que viene desde el Estado, desde diferentes desigualdades, y específicamente nosotros vamos a trabajar desde las víctimas de ese conflicto. Ese conflicto, bueno, estas víctimas
siendo pues obviamente las primeras en estar ahí dentro de ese conflicto armado. Entonces, cómo son afectadas directamente. ¿Mm? Y ya ahí vamos a trabajar lo del gobierno escolar. Siguiendo esa línea de ideas, el gobierno escolar hay que entenderlo como uno de los mandatos y de los elementos más importantes desde la Constitución de 1991, en la cual le pide, le solicita a la escuela pues formar ciudadanía. Y dentro de ese mismo mandato constitucional escogimos al personero estudiantil como uno de los personajes y uno de los cargos más populares, pero también un poco de los más enigmáticos y poco valorados del gobierno escolar. Personalmente he tenido la oportunidad de ser el líder de un subproceso que tenemos en el colegio llamado el subproceso de democracia y derechos humanos. Pues he tenido también la dicha de poder hacer el seguimiento a los últimos casi 8 personeros del colegio. Y uno de los elementos que más nos llama la atención son las dinámicas, no solamente académicas del personero, sino todo lo que él vive desde el primer momento en el cual se decide lanzar como un representante de sus compañeros y todos los elementos y todos los problemas, todos los miedos, las incertidumbres, pero también todas las cosas bonitas que hace por su comunidad y que de una u otra manera lo va formando a él como ciudadano. Entonces, el gobierno escolar, en últimas, es uno de los marcos que nos permite a nosotros adecuar al personero como un elemento fundamental de la participación política de los estudiantes. Claramente, sin desmitificar y sin un poco sacar de lado otros personajes importantes del gobierno escolar, como los representantes de curso, etcétera, y unos nuevos como cavilante, pero pues es uno como de los más comunes y pues también fruto de eso fue la decisión de haberlo escogido. Pásalo a Pau, porfis. Entonces, es a partir de eso que nosotros abarcamos, a partir de todo lo anterior que nosotros abarcamos el trabajo de nuestro análisis y de la sistematización de experiencias, y es a partir de un eje llamado competencias ciudadanas. Las competencias ciudadanas existen como concepto desde hace ya bastante tiempo e incluso muy categorizadas desde el mismo Ministerio de Educación Nacional, en la cual, fruto de esa misma ley 115 de la Constitución Política, lo que le solicita a la escuela formar a los ciudadanos a través y por medio del currículo, y plantea las competencias ciudadanas como un conjunto de capacidades y habilidades de varios hitos, cognitivas, emocionales, comunicativas, y también entendiéndolas como una serie de habilidades que el estudiante va apropiando, va adquiriendo en la medida en que va practicando la democracia. Es decir, la democracia y la formación política, la formación del ciudadano es algo que se aprende, es algo que se practica, y uno de los principales escenarios para hacerlo es la escuela, tanto a la hora de analizar y hacer un trabajo interdisciplinar, trabajando con los resultados del ejercicio del conflicto armado en Colombia, específicamente de las víctimas del conflicto, como por el lado de la participación y de la representación política. Ahora bien, las competencias ciudadanas también se dividen en 3 grandes grupos, que son básicamente también la manera en la cual nosotros lo vamos a abordar a partir de nuestros propósitos. El grupo de convivencia y paz, el grupo de participación y responsabilidad democrática, y el grupo de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Pasemos a los propósitos, Pau. Bien, dentro de los propósitos, entonces, partimos de 3 grandes, bueno, el propósito general, entonces, analizar la construcción de las competencias ciudadanas de los estudiantes en el marco de las víctimas del conflicto, y también, por otro lado, la participación política en la escuela. Si revisamos los objetivos, los propósitos específicos van orientados a identificar la manera en la cual los estudiantes comprenden la convivencia y paz, o competencias ciudadanas, la interpretación de las diferentes perspectivas frente a la diversidad y las formas de discriminación, otro grupo de competencias ciudadanas, y la caracterización de las formas de participación y toma de decisiones colectivas de los estudiantes. Finalmente, viene dentro del proceso investigativo, dentro de nuestra propia metodológica, tiene que ver con varias fases. Una fase que pues, es como la fase que marca todo, y es la narración de nuestras experiencias, la conformación de hitos importantes dentro de las experiencias tanto de los estudiantes en el marco del conflicto
como de los personeros estudiantiles en el marco del gobierno escolar, la creación de varios grupos focales, la creación de varias entrevistas semiestructuradas y que nos llevará a, Pau, la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, que nos llevará a la identificación de la manera en la cual estas competencias se van desarrollando en el marco de la importancia de la convivencia, de la importancia del reconocimiento del otro. Pau, sigue. Las formas y la manera en la cual ellos participan democráticamente, toman decisiones en la comunidad y finalmente la manera en la cual también interpretan la diversidad y las formas de discriminación en la escuela. Para darle un cierre a la intervención es poder coger la manera en la cual las van formando y las van desarrollando nuestros estudiantes y la manera en la cual pues también se ven o no implícitas dentro de sus lógicas y dentro de los escenarios escolares. Eso sería. Muchas gracias. No escucho nada. No, yo no. Alejandra Rivera. Alejandra Rivera. Sí. Con el tema de la ancestralidad y la convivencia en la escuela. Bueno, pues nuestra ponencia en este momento va enfocada hacia las experiencias supremamente importantes para nosotras y que pues nos lleva a realizar la presentación. Queremos que pues nos acompañen a conocer nuestros pasos y a conocer un poquito de esta hoja de vida que nosotras tenemos. Por un lado pues tenemos la compañera Milena. Buenas noches, mi nombre es Milena Castellanos. Soy licenciada en Matemáticas de la Universidad Francisco Paula Santander. Estoy también en el proceso de homologación de la especialización en pedagogía de la Universidad Agustiniana y actualmente me desempeño como docente de matemáticas de la Secretaría de Educación. Bueno, y en mi caso, pues mi nombre es Alejandra Rivera. Soy licenciada en Educación Artística, también estudiante de teatro de la Universidad Antonio Nariño y actualmente pues me encuentro trabajando en el Colegio Auxiliar Salitre como profe de expresión corporal. Bueno, así que de esta manera empieza nuestro camino. Queremos comentarles que para nosotras fue de vital importancia entender qué es la sistematización de experiencia. Entendiendo la sistematización de experiencia como ese momento tan importante que marca nuestra vida, que marca nuestra labor docente y más allá de eso que permite transformar a los estudiantes que hacen parte de esa vivencia. Así que pues nos lleva a reconocer contextos diversos, ¿sí? Nuestra experiencia ahorita cuando ya estemos realizando todo, desmenuzando cada una de las experiencias lo van a notar. Entonces nos vamos a que tenemos dos contextos diferentes, dos experiencias diferentes y hace parte de esos momentos tan significativos para nosotras que se liga a esa vivencia que marca, ¿sí? Y es un cambio en la comunidad, lo que permite un cambio en la comunidad y lo lleva a un momento de reflexión no solamente colectiva, sino también personal, ¿sí? Y a todo esto le damos una importancia, un gran valor a la ancestralidad y esa posibilidad que tanto la ancestralidad como la cultura lleva a los chicos a permitirles reflexionar sobre dos aspectos que son súper importantes para nuestra sistematización de experiencia. Bien, ¿por qué sistematizar? Pensamos que a partir de las experiencias nosotros podemos pues, determinar que en estos lugares o en estos momentos en que se llevó a cabo
las personas que estuvieron involucradas en ellas, pues se vuelven momentos especiales para cada uno de nosotros porque son momentos de saber, momentos que tienen unas particularidades especiales para cada uno de nosotros y que hace que sean, pues, ¿por qué no estudiados, mirados desde una mirada crítica y por qué no también darle la posibilidad a otras personas que estas cosas que suceden en cada una de estas experiencias desarrollen como saber. La sistematización de experiencias nos va a permitir la reconstrucción de cada una de estas experiencias, el análisis crítico para comprender la práctica, ya que nosotros somos las personas que podemos hacer la narrativa de esas personas, que podemos escuchar también aquellas